Recibimos en MUV a Valeria Shapira. Qué bueno tenerte acá, Vale. Lo mismo digo, o sea, vos sos como la chiqui, traes suerte. Mira, ¿viste? ¿Te traje suerte o no? Decilo. Vine a tu programa hace unos meses ya y me fue bárbaro. Mira, te voy a decir que ya hace casi un año también, llevamos 1 año y 2 meses de programa y vos viniste, me dijiste, vas a ver lo que es el próximo libro, me voy a desnudar y causaste sensación. Se armó un escándalo. Se armó un lío. ¿Qué te pasó, Shapira? Y me destapé. En 2011, destapé. Sí, ese fue Los Muertos de mi Placar, que me desnudé. Porque bueno, era como que necesitaba hacerlo para, qué sé yo, viste, como... Ganas de mostrar lo que sos y cómo sos. Sí, ganas de mostrar... Sentirte espléndida. Ganas de mostrar el cuerpo de una mujer real desnuda, que es el cuerpo precioso que tenemos todas las mujeres, kilos más, kilos menos. Y decir, chicas, ustedes son divinas, aunque tengan unos rollitos o lo que sea, es el cuerpo que Dios inventó para la mujer, ¿no? Entonces me parece que tenemos que aprender a aceptarnos más. Y también decir, sí, soy una mina de 40 años que tiene ganas de ponerse en bola y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque fue la liberación más que de lo físico, fue una liberación interna ese desnudo. Bueno, Clarín siempre te elige como los tweets favoritos del día. Sí, porque yo me divierto cuando saco al perro al baño a dar la vuelta del perro. Ahí te inspirás. Estoy 1 hora, claro, mientras el perro se inspira, yo estoy con el coso y empiezo a tuitear, ¿viste? Como que me inspiro. Estás todo el tiempo, mira, tiene todo Estoy tu todo el día, el BlackBerry. Estoy todo el tiempo con el Twitter y además con el Black, que me cambió la vida. Estoy todo el tiempo subiendo cosas al Facebook también. Buenísimo. Bueno, contame lo que estás haciendo en México, que mucha gente no lo sabe y es buenísimo. Estoy escribiendo una serie para televisión mexicana que se llama Que en paz descanse, que también fue un proyecto que empezamos con Roca el año pasado. Es una sitcom de mujeres. Qué bueno. Muy divertida. Bueno, se les entregó la idea, yo les creé la idea, el resumen de los 25 capítulos, estuve haciendo algunos guiones para ellos, ahora están viendo ya si empiezan a rodar, así que bueno, la idea es que esta serie salga por la tele mexicana. Y además te cuento, porque yo siempre te cuento las cosas que van a pasar. Me encanta que vengas acá, MUV, a contarnos todo. Después viste que la gente no cuenta porque te queman los proyectos, pero vos traes buena suerte, así que yo te los cuento. Ay, qué lindo. Sí, es ahora lindo lo que me decís. es verdad. Te tiro buena energía. Es buena energía. Ahora, para noviembre saco mi libro nuevo, que son columnas tipo las de Carrie Bradshaw, pero adecuadas a nuestra realidad. Yo no uso zapatos de $6.000, así que son mis columnas, mis mejores columnas. ¡Qué bueno! Sí, que están buenísimas. Ahora la semana que viene hago el arte de tapa del libro, que va a estar increíble también. ¿Con qué te venís? ¿Otro desnudo o no? No, este va a ser artístico. Yo por mí me seguiría poniendo en pelotas, me redivierte, pero me gusta siempre como sorprender con otra cosa. Y después, bueno, estuve reunida también con un director que quiere llevar, no te digo quién porque no sé si puedo, pero que quiere llevar al cine uno de mis libros. No, vale. Así es muy que bueno. sí, estoy muy contenta, muy contenta. ¿Pensás las cosas para que se cumplan? ¿Cómo te manejas con ese tema? Me manejo rompiéndome el alma laburando. Laburando como loca. Creo igual en las energías. Tuve unos meses malos, como tiene todo el mundo, malos míos, ¿no? Y cuando yo estoy negativa, se me bloquea todo. ¿Cómo haces para encontrarle a cada cosa algo divertido? Porque como vos me decías, te inspirás cuando paseas a tu perro o lo que sea. Y es impresionante, de cada cosa sacás humor. Sacás jugo, sacás humor, es buenísimo lo que haces realmente. Observo mucho. Y tiene mucho de proceso mental, o sea, no sé si te lleva a un desgaste, o sea, sos de las mujeres pensantes, podríamos decir, ¿no? Mi vida es un desgaste porque no puedo parar de pensar. A veces te gustaría pensar un poco menos. No, a las huecas le va mejor. No, ni hablar, me encantaría ser hueca e ignorante, o sea, si tuviera que volver a nacer, si tuviera que volver a nacer, pediría ser estúpida, ignorante y no pensar, porque es muy complicado estar pensando todo el día. Pero entonces lo traslado al humor, ¿entendés? En vez de estar rumiando cosas y preocupaciones cuando estás paseando el perro, que no tenés nada que hacer y pensando lo que se puede complicar, digo, a ver, y empiezo a mirar los personajes del barrio, por ejemplo, y me inspiran cosas. O de la realidad reírte, porque yo de mis peores tragedias me trato de reír, porque es un ejercicio, ¿eh? Yo antes me enojaba mucho. Te cuesta en el cuerpo, me enfermaba de los nervios, de enojarme, y ahora, ¿sabes qué? No hay internet, se cayó el mundo, no, me voy con mi telefonito contestando de acá. Bueno, eso lo transmitís a la gente con tu trabajo. ¿Cómo te estás yendo con los hombres? Quiero saber cómo estás en esta etapa. Ay, yo siempre te digo, estoy sola. No, vos sabés que no tengo muchas ganas. ¿Qué les pasa? No, a mí me pasa. ¿No tenés ganas? Tengo voluntad. No tengo...
Todo garpa, el Twitter garpa, el Facebook garpa, pero yo ya superé la etapa del garchango. O sea, ante una mujer como vos, como que tienen que ser inteligentes, brillantes, divertidos, rápidos, ¿entendés? Se Eso siente sí, como con muchas exigencias. eso sí tienen que ser divertidos y brillantes, pero yo no le exijo a un tipo ni desde la estética, ni desde el dinero. O sea, me tiene que divertir, tengo que pasarla bien y no quiero agregar drama a la vida porque la vida ya tiene suficiente drama, ¿entendés? ¿Sos madrugadora? ¿Te levantás al mediodía? No, me pongo el despertador siempre porque el perrito tiene que ir al baño. Entonces, claro. Despertador y se desayuna en la calle todos los días, haga 5 grados bajo cero. Ah, sí, afuera. Con el perro. Mira. Siempre me vas a encontrar desayunando en la calle. ¿Cómo te manejas con el físico? ¿Haces ejercicio? Me cuesta, Sole, me cuesta. Y cuesta. Hay que decir la verdad. La verdad, o sea, el pelo siempre impecable. Trato de tener las manos hechas. Se viene el verano. El invierno hizo Ahora estragos. estamos desesperadas. No. Porque se vienen las bikinis. Yo siempre fui muy constante con el ejercicio, pilates y demás, pero este invierno no, Sole. Y bueno, se paga. El otro día pero se ríe de la No, me vida, fui a probar una bikini y abrí el coso y le dije a la chica, ¡socorro! Porque dije, no. Tengo que salir de acá. No, yo creo que me voy a ir de veraneo a un país árabe. Toda tapada. ¿Viste que siempre hay solución? Si te pones a pensar, nada es tan grave. Reírse es la solución. Reírse es la solución. Es verdad, ese es el consejo. Ese es el consejo. Me encanta, Vale. Si haces un balance, ¿en qué momento sentís que estás así de la vida? En un momento de aprendizaje continuo. Siempre, ¿no? Uno sí, no para soy una persona muy vulnerable, o sea, soy muy sensible, aunque no lo parezca. Entonces estoy todo el tiempo aprendiendo cada vez más a protegerme de las cosas que me hacen daño y de las personas que me hacen daño. Vos tenés un bebito, tu bebito en estos primeros años va a ir y va a buscar los enchufes y va a meter los dedos en todos los enchufes. Y va a meter los dedos en las hornallas y va a meter los dedos en todo hasta que se queme y hasta que le dé electricidad y sepa que ahí no. Y en los adultos pasa lo mismo. Yo no estoy tratando de no meter más los dedos dentro del enchufe. No, Vale, sos genial. La verdad que siempre es un placer tenerte porque también tenés una energía hermosa. Vamos a ver cuántos seguidores sumamos. Dale, a ver. ¿Cuántos sumamos cada una? Que me imagino que son bastante. Fíjate vos primero y yo después te cuento. Sí, nos vamos a fijar todo. Y realmente te agradezco. Este juego va a estar buenísimo porque vamos sumando. Ahora lo vamos a seguir tuiteando. Ahora voy a subir la foto con vos que estás divina. Divina. ¿De dónde salió ese chico? 4 meses tiene Benjamín. ¿De dónde salió ese chico hermoso? Salió. Estaba y salió. Perfecto. Divina. Es un placer. Gracias por invitarme y siempre me traes buena vibra, así que te lo agradezco de corazón. Serie, película, libros, bueno, todo, que sigan los éxitos. Falta Playboy. Y Playboy, me la llaman ya. Gracias, Vale, por estar en Gracias.